José, por recordarlo. Entonces, muy buenas tardes. En la tarde de hoy, pues vemos que varios colegas no se han conectado aún, posiblemente en un momento, Roberto, como pasó la semana anterior. Y hoy se excusa Karen, no puede estar por cuestiones de salud. Entonces, los que estamos, para que demos inicio, el tema que hoy tenemos está relacionado con esas diferentes visiones que en la historia y en los espacios geográficos distintos ha ido mostrando la perspectiva histórica en relación a la identidad de los pueblos que en alguna medida se llaman como los pueblos originarios. Y el propósito es que lo hagamos de manera, o como una iniciativa de cada uno ir dando sus apreciaciones sobre lo que leyó, lo que le llamó la atención, donde podamos tener en cuenta ya sea los elementos comunes que podamos después encontrar entre los diferentes lugares que escogimos, o las diferencias o criterios que nos puedan ayudar a una reflexión sobre filosofía de la ciencia en relación a estas lecturas, a la generación de conocimiento o a fundamentos de tipo epistémico que nos puedan permitir tener una visión más panorámica de todo este proceso histórico. Entonces, en ese orden de ideas, sería bueno, digo yo, no sé, que empezara José, ya que pues tienes menos tiempo para estar con nosotros. Vale, en todas estas lecturas hubo algo que me llamó la atención y me hizo llegar a una reflexión, y es los Estados Unidos, que pues hoy en día se debaten su liderazgo con China. Y veía yo en algún programa de DW, la televisión pública de Alemania, que la pregunta no es quién va a ser ahora el líder, sino cuándo va a entrar ya del todo China a liderar. Y uno empieza a ver cómo ellos, ellos, me refiero a los europeos, se instalaron en Estados Unidos. Y hoy en día, pues, algunos en esa apropiación de sus antecesores, pues comienzan a reclamar esa tierra como si hubiese sido siempre de parte de, como si siempre hubiera estado instalado Estados Unidos. Y entonces uno se pregunta si Estados Unidos tiene el total derecho, pues el ciudadano americano que se considera el que tiene derecho a esa tierra, si es el real propietario o si son los comanches, los pieles rojas, piel roja, los Yamiroquai, todos los indiecitos que estaban allí originalmente instalados, los que tienen derecho a esas tierras, o incluso hasta el mismo ciudadano mexicano tendría mucho más derecho por cercanía geográfica a esas tierras, o nosotros mismos. Y a veces no, siempre que hablamos del ciudadano americano, hay una referencia al norteamericano, como si fuera el dueño de absolutamente toda esa tierra, y no es del todo cierto. Geográficamente México también es Norteamérica. Ajá. Canadá, bueno, claro que con los canadienses ellos nunca se meten, pero con los mexicanos sí. ¿Qué más querrías decir, por ejemplo, Estela, para sustentar o ayudar a lo que está planteando José? Bueno, pues es que eso ha sido un problema muy fuerte sobre la tenencia de la tierra. O sea, ¿quién es el dueño de la tierra? ¿El primero que llegó? ¿El que la cultiva? El problema más que ser el dueño es quién la cuida. Y yo me acuerdo aquí de la carta de Seattle, del Indio Sea, sobre los cuidados de la tierra que no tenemos nosotros los blancos, entre comillas, porque hace 8 días estábamos hablando de eso. Entonces, sí, en cuanto al más antiguo, pues supuestamente entonces los aborígenes americanos serían los dueños de esas tierras, los otros son simplemente unos
recién llegados, todos estos ingleses, irlandeses, italianos. Pero cuando aquí a mí me ha tocado ser la recién llegada, pues uno también exige derechos. Eso sucede mucho aquí en México, porque aquí en Oaxaca, que es un estado es el que tiene más biodiversidad, es el que se maneja por usos y costumbres. Entonces ellos manejan mucho ese concepto de que el dueño llegó primero. Entonces yo vivo acá en un pueblo cerquita a 5 minutos de Oaxaca que se llama Guayapan. Entonces los dueños de Guayapan son los originarios de Guayapan. Nosotros somos avecindados. Entonces a los dueños de Guayapan, caray, ¿qué le hago? No, tú sigue. Es Astrid. Ya. Entonces a los originarios de acá, pues les dan el agua gratis, en cambio a mí me la cobran. Y hay una cantidad de diferencias, ¿no? Entonces esa parte sí es como muy, muy complicada porque uno atreverse a decir que el dueño fue el primero que llegó es también una manera de segregación. Y pues eso sería lo que yo tendría que decir al respecto de lo que decía José. Bueno, yo deseo aportar también algo en relación con los pueblos de América del Norte, principalmente los que correspondieron a la zona de las llanuras, las planicies de lo que hoy es Estados Unidos y una parte del Canadá. Entonces, ahí voy a centrarme básicamente en la cosmovisión de los pueblos llamados como de los indios norteamericanos, porque es que el punto es que se hacen, digamos, como diferencias entre unas tribus y otras, pero al final de cuentas hay una misma manera de ver el mundo por parte de estos pueblos dentro de los relatos, lo que queda que hubo. Entonces, podríamos decir que ante todo, admiración, respeto, fascinación es lo que pueden generar estos pueblos. Lo digo porque una cultura del pasado que aún no ha desaparecido totalmente, que quedan algunos rasgos en los pocos habitantes de las reservaciones, es una cultura que tiene raíces, y unas raíces como árboles ancianos, robustos. Yo diría que todavía se asientan en una tierra que ha sido su hogar durante siglos, que ha sido fuente de su propia inspiración y de su vida. Y hay una denominación que es letal, pero se le tiene, que es la expresión pieles rojas. La verdad, la expresión pieles rojas es una expresión que hacia el siglo XVIII, comienzos del XIX, se empezó a decir para distinguir los mestizos de los indígenas. Estaban los carapálidas, estaban los mestizos y estaban los indígenas. Y por parte de los mestizos empezaron a señalar como pieles rojas a los indígenas, habida cuenta del color cetrino de su piel, que podía asimilarse al color rojo. Pero esa expresión de pieles rojas no existe tal como pueblo, sino que es una denominación genérica a las distintas naciones que habitaban la zona de las llanuras, de las planicies de los Estados Unidos, de lo que hoy son los Estados Unidos. Tal vez uno de los pueblos más jóvenes en el transcurso del tiempo, sí, pero sin embargo, se saben los más afortunados estos pueblos que pueden dimensionar a su creador, al cual llamaban Huacán Tanca
o gran espíritu. Esto me hace acordar, por ejemplo, en las películas que veía de niño acerca de la relación entre pistoleros e indios, tribus indígenas norteamericanos, que ellos se referían al gran espíritu. Cuando hacían las fogatas, se encerraban en círculo alrededor de la fogata y fumaban la pipa. Se referían al gran ser como el gran espíritu, considerando que el gran espíritu lo había creado todo y que todo lo manifestado era emanado del gran espíritu, y que a su vez el gran espíritu no está alejado de lo que emanó, sino que vive en todo aquello que vemos. Por eso este pueblo señalaba que cualquier objeto, cualquier cosa existente en el mundo es Huacán, es decir, es la expresión del gran espíritu, y posee un poder en función del grado de realidad que este objeto pueda reflejar. De ahí que se pudiera entender que carecieran de templos o lugares de ritualidad en los cuales pudieran encerrar a su creador, habida cuenta que había una especie de concepción panteísta en la cual se ubicaba que el creador se encontraba en todo lugar: las praderas, las montañas rocosas, los valles fértiles, los ríos, el cielo, las tormentas, son expresiones del gran espíritu. Entonces uno se puede preguntar cómo entonces es posible siquiera concebir el poder profanar, ensuciar o destruir este espacio que no tiene fronteras ni propietarios. Y aquí me uno a la concepción que había planteado inicialmente José. El asunto es que no hay delimitación, no hay sentido de conquista, no hay sentido de propiedad. Y esto permite entender que según esta cosmovisión de la vida de estos pueblos, que fuese aplicada a lo cotidiano, no establecían una forma de vida sedentaria, ninguna circunscripción de región o de espacio. Y hay una cosa interesante: ni cultivaban la tierra. Este es un asunto que me parece clave. No hacen cultivo de la tierra ni explotan los recursos indiscriminadamente, porque dentro de su visión no querían pisotear en exceso el trozo de la epidermis de la madre, de esa madre que les nutre. Y aquí me hace acordar de varias de las cosas que hemos escuchado de nuestro querido compañero Edilberto en relación con los pueblos de América del Sur, de los pueblos originarios de América del Sur, que consideran la tierra también como madre. Entonces aquí veo una coincidencia. Y también se puede ver que hay unos hábitos adaptados a una mentalidad que es trascendente. ¿En qué sentido? De que se reconoce la participación interactiva de lo que existe, de las cosas que están en el mundo natural, con un plan en la totalidad que proviene del gran espíritu. Observen que esta es una cosmovisión que ante todo es una visión sentida y vivida en la práctica. No es una elaboración intelectual, sino es una forma de vida. Y en esa medida entienden que se forma como una especie de imagen o holograma que permite la evolución de todas las partes. Esa expresión de holograma es muy mía, indudablemente, pero digamos que es un conjunto de apariencias interrelacionadas que permite una evolución colectiva entre ellas, dentro de las cuales el mismo poblado, la misma población, perdón, podría establecerse dentro de esa evolución, de ese plan cósmico. Los pueblos pues nunca tenían asentamientos, solamente se ubicaban por momentos en ciertos lugares, utilizando una forma de
de habitación muy pequeña, que son los tipis. No sé si ustedes recuerdan qué son los tipis. Yo estuve buscando y pues yo no sé si aquí pudiera yo compartirles en la pantalla un tipi, que sería interesante. No, pero yo no puedo compartir, me doy cuenta, ¿o sí? No. No, dice pantalla completa, cambiar diseño. ¿Dónde aparece compartir pantalla? Aquí En la parte inferior, presentar ahora, parte inferior derecha. Ya, pero... Hay una flechita. es que me fui a configuración, ya, tienes toda la razón. En una Un cuadrito ventana. con una flechita. Sí. En una ventana. Espérate, no, cancelar. No en una ventana, sino Dice presentar ahora. Y hay en 3 toda tu puntitos. pantalla. Sí, toda tu pantalla. Y busquemos aquí. No sé si ahí ya lo ven. No, yo no. Dale toda la pantalla y aceptar. Ahí sale como en color azul o algo así, no recuerdo bien. Toda tu pantalla. ¿Pantalla completa? Le damos encima de la pantalla que aparece y ahí ya nos habilita. Pero no me deja. Bueno, no pude. Pero el tipi es esa habitación de tipo cónico que se arma a partir de todo un conjunto de lanzas, las lanzas que se unen en la parte superior, se amarran en la parte superior y el resto se forma un círculo. Y ese círculo lo cubren con piel. Y esa es su habitación, lo cual implica o implicaba que tenían que usar un espacio muy reducido, lo cual obligaba que vivieran en unas circunstancias de manejo de espacio que implicaba el respeto por el espacio del otro. Había también un sentimiento de no conquista y de no propiedad, sino de compartimiento. Entonces la noción de propiedad privada no existía. Contrasta esto con todo lo que vino de las colonias europeas, principalmente de la Gran Bretaña, de Inglaterra, de Escocia, de Irlanda, donde los colonos pues tenían todo ese trasegar de la vivencia europea. Entonces, con esto quiero señalar que indudablemente las formas de vida y los hábitos de vida diaria generan formas epistémicas de concebir el mundo y por lo tanto de vivirlo. Aquí no hay una noción de partir o fraccionar la realidad para conocerla, sino se conocen totalidades. Y con esto voy a insistir porque esto es parte de mi programa de filosofía de la ciencia personal, en que las formas de vida que tienen las sociedades hacen que tengan marcos de referencia para la construcción de conocimiento y para la generación de acciones. Porque si ustedes se dan cuenta por lo que les he contado, estos pueblos no depredaban, no tenían una acción transformadora del medio, sino vivían con el medio. Claro, entonces eran solamente cazadores y recolectores. Que recogían lo que podían recoger desde el punto de vista vegetal sin cultivar. Y cazadores pidiendo permiso a la madre y dando gracias al espíritu del animal, fuese un bisonte, un conejo o lo que fuera, que cazaran para su sustento. Imaginen ustedes que hubiésemos desarrollado una civilización que no fuera depredadora y cuya acción intencional no fuera transformar el medio natural, sino que fuera una adecuación que fuese armonizada con el medio natural. Es posible que tuviéramos una ciencia y una técnica distintas. Y por lo tanto, ese conocimiento científico del mundo, que implica cómo lo abordamos, se transformaría.
Y allí estoy reivindicando esas posturas en filosofía de la ciencia que señalan que los conocimientos se construyen de acuerdo con las formas de vida que tienen los grupos sociales o humanos o los pueblos. Como Europa fue básicamente un conjunto de tribus que se volvieron después naciones, que fueron conquistadoras y que en su conquista fueron depredadoras, porque siempre que se conquista es que se llega a un lugar, se ocupa y se depreda. El depredar implica transformar. Y muchos hemos creído que la transformación es un sinónimo de progreso. Entonces viene una sensación de progreso, una línea de progreso. Y también que la transformación es una forma de construir conocimiento, cosa que es cierta, pero ya vemos por dónde va el agua al molino cuando llegamos a transformar algo, porque lo desvirtuamos de cómo era. Y a partir de eso construimos un conocimiento. Me detengo ahí para dejarles el chance a los demás que quieran señalar algo sobre esto que he dicho o cosas nuevas. Lo que estás diciendo, Francisco, tiene un hilo de conexión o conductor con una lectura que realizamos con Armando y que se denomina la civilización chibcha y la construcción de la nación neogranadina. En razón a que mientras estás mostrándonos que, bueno, y que eso también guarda relación con lo de los grupos indígenas o grupos originarios precolombinos, en el hecho de cómo sentían su relación con la naturaleza, la identidad con el territorio, las relaciones de gobierno, las formas de relaciones entre los mismos grupos, contrasta con la visión que va a plantear este autor sobre cómo es que se fue construyendo esa identidad o la construcción de nación, en el caso, por ejemplo, colombiano. Y esa idea de nación neogranadina a partir de negar o de considerar que los pueblos originarios, solo lo que podemos hacer sobre ellos es como remembranzas, recordarlos, porque fueron simplemente el recuerdo de lo que hoy por lo menos podemos ser, hablando del siglo XIX, hablando del periodo decimonónico, que definitivamente que en ese momento, años 1800 a 1890, en 1900, todo lo que se dio como periodo decimonónico, pudo ser o se dio gracias a que ellos fueron los que le dieron vida y razón de ser a esta nación. Los indígenas, afortunada o desafortunadamente, de acuerdo a las posturas que se presenten, ya no están. Y como ya no están, lo único que podemos es recordarlos. Y recordarlos porque los que hay ahorita, los indígenas o los hijos de esas generaciones, no son lo que fueron en su momento brillante aquellas culturas, así que los que hay ahora son una especie degradada y que ellos no valen porque definitivamente no tienen la lucidez y la brillantez que hubo en la época original. Y es como una negación en todo sentido de esa identidad con esa cultura, esas culturas originarias, porque si se recuerdan solamente es para hacer una remembranza, pero para los que están en este momento y que son herederos o tienen esa característica por herencia, no, ellos tampoco valen. Entonces, de ninguna manera, definitivamente tienen un lugar en esa historia que construyó el pensamiento científico del periodo decimonónico, porque vamos viendo cómo esa misión coreográfica y el trabajo que se hizo con el periodo de lo que habíamos estudiado anteriormente, que es sobre la ciencia que empezaron a crear aquí los, me fue el nombre, bueno, los que venían con ¿señor? ¿Naturalistas? Gracias, los que venían trayendo esa ciencia o ese pensamiento naturalista, encontraron en esa misma filosofía elementos para negar esa cultura originaria, porque era la manera de decir que definitivamente las mismas características tropicales, la misma ubicación del espacio, hacía que esta gente tuviera que desaparecer
por condiciones naturales, por el clima, por lo que fuera, y que aquellos que vivían en las regiones bajas o en los sitios más selváticos definitivamente no tenían elementos para poder adquirir un criterio de cientificidad. Y todo es sumado para decir por qué definitivamente a ellos les correspondía desaparecerse en la historia y desaparecer de todo esto. Y no sé, Armando, ¿qué le quieras agregar? Sí, no, es que el asunto ahí está en que los criollos finalmente están construyendo su historia. O sea, estamos hablando ya del nacimiento de la precolombia. El asunto precolombino está en que los criollos construyen su historia, y en la medida en que construyen su historia, pues están requiriendo de algunos personajes que son europeos, que son los que han creado nuestra historia, y en esa creación de nuestra historia, ellos han generado como una especie de bache, que es el que está comentando Astrid. Hay un bache entre los indígenas que están ya inmersos en la colonia, y los prehispánicos, que son reconocidos como una cultura, pero como cultura, una cultura pues demasiado alejada, demasiado por allá ubicada en el tiempo, 300, 400 años antes, que pues era una cultura grandiosa. Pues incluso se toca el tema de los chipchas, y los chipchas ya es como un grado menor frente a los muiscas, que era la cultura más importante, la cultura que traía una organización, y que de alguna forma se plantea como una organización que sí parecía un Estado, que tenía, digamos, producción, en fin, que parecía más como un tipo de ciudad moderna, pero interpretado por estos historiadores españoles. Entonces, cuando comienzan a hablar de los indígenas que están en la colonia, pues ya son los indígenas degradados, que están muy lejos de representar lo que en su momento fueron sus antepasados. Y entonces, pues, de ahí digamos que lo que surge es como esa pérdida de identidad de estos indígenas, que pues no tienen, como no tienen conocimiento de ellos mismos, porque a ellos se les ha venido derrotando a través del tiempo. Entonces no conocen su propia historia, y son, digamos, indígenas que se han ido regando por todo el país, ya no pertenecen a una determinada zona, y digamos que por eso ellos terminan clasificándolos como los que pertenecen, los más desarrollados, que pertenecen a las zonas altas, y los más salvajes, los indios, que había que ver que eran los salvajes, los que nunca estuvieron organizados, los caníbales, todo esto digamos, degradarlos como una cultura, como una civilización, y colocarlos como una gente sin pasado, que es lo que le pasa en el momento en que se está creando la historia de los indígenas de nuestro país. Entonces ahí lo que nosotros encontramos es que hay como una construcción de un bache en la historia, pero además predeterminado, ¿no? Se predetermina un bache en la historia para poder decir, es que los que estamos ahorita en la colonia reconocemos que hay unos indígenas muy importantes, que son los muiscas, que fueron toda una cultura, pero los que hay ahora son los indios. Entonces los mismos criollos comienzan a sentirse alejados de ellos, porque no quieren pertenecer, porque estos son los salvajes que están, digamos, colonizando, y los que están de la cultura española, los colonizadores españoles, pues están civilizando, y eso también le da como una enorme fuerza a la incursión española en la génesis de nuestro país. Yo estoy observando algo curioso e interesante desde el punto de vista del diálogo que estamos teniendo y el análisis que comporta. Y es que inicialmente, en el caso de los aborígenes de Norteamérica, yo intenté plasmar algunas pocas ideas que ahorita voy a complementar con algo que escribió Estela, y escucho el relato de los análisis histórico-críticos de lo que pasó con la población indígena en el virreinato de la Nueva Granada. Pero lo curioso del asunto es que se cuenta qué pasó, y posiblemente no se tiene una idea de la cosmovisión de ellos, sino de lo que hicieron quienes fueron los conquistadores
y que fueron usurpadores de la cultura de estos pueblos que después quedaron relegados, llamémoslo así, relegados a un segundo plano, porque se les considera que no son representantes de una supuesta cultura que hubo antes. Me parece muy curioso eso que ustedes dos están relatando, que contrasta con lo que yo estoy diciendo, porque en el caso de aquí del Virreinato de la Nueva Granada, es que no se arrasa con la población, se arrasa con la cultura. En Norteamérica se arrasa con la población y por ende con la cultura. Porque quedan ligados a reservaciones en Norteamérica, digo, reservaciones en las cuales no estaban los medios con los cuales habitualmente interactuaban los indígenas y que fueron resultados de unas negociaciones y acuerdos totalmente desequilibrados en la medida en que los aborígenes norteamericanos llegaron siempre con un principio que ellos manejaban y era la credibilidad de la palabra del otro. Y los europeos, colonos, llegaron con la idea de toda esa trasegar de la cultura en la cual la astucia, la viveza y el engaño eran el elemento fundamental en los procesos de conquista, cosa que no había en los indígenas. Los indígenas norteamericanos dijeron, sí, llegaron ellos, listo. Como la tierra no es de nadie, es de todos. Pero esa no era la idea de los colonos. Y los colonos consideraron que los pueblos originarios de Norteamérica eran unos ingenuos y unos tontos porque no manejaban la misma escala de valores. Prueba de eso es un poco lo que Estela nos lee ahí cuando hay una negociación entre el jefe de un grupo de aborígenes está tratando de negociar con el jefe de Washington, que sería algún presidente de los Estados Unidos. Yo me imagino que este es un diálogo correspondiente a alguna fase del siglo XIX, primera parte del siglo XIX, en los Estados Unidos, cuando estaba toda esa expansión hacia el oeste. Y claro, hubo una cantidad de engaños que fue terrible. Aquí el asunto fue que simplemente vino a imponérseles una manera de ver el mundo y estos pueblos de acá lo único que hicieron fue recibir eso porque consideraron a los otros superiores. Entonces, mira esa amalgama entre sentir a los otros superiores, que eran unos bandidos que venían de Andalucía, principalmente. Unos bandidos andaluces. Y en algunas regiones llegaron unos no tan bandidos que eran los vascos. Las regiones donde llegaron los vascos fueron unas regiones donde hubo más progreso que donde llegaron los andaluces. Ahí ustedes se pueden dar cuenta la diferencia entre Antioquia y el Viejo Caldas y la costa atlántica. Para que entiendan mucho mejor. Y eso es para mí muy claro. La llegada de los andaluces a la costa caribe muestra una cosa que hoy todavía se ve. La llegada de los vascos a las zonas de Santanderes, de Antioquia, de lo que después se conoce como Caldas, Risaralda y Quindío, muestra una diferencia, y una diferencia incluso en las descendencias en las poblaciones. Quienes son laboriosos, quienes son emprendedores, quienes son trabajadores y quienes son de otro orden y de otra estirpe en términos de voluntad de acción. Aquí vienen unos juicios de valor de parte mía que no los explicito abiertamente, pero que lo podemos ver en la manera como en Colombia las poblaciones de ciertas zonas del país se comportan y donde la
llamémoslo así, la solidez o la blandura ético-moral también se manifiesta. Estela me quiere interpelar, por favor, dale, Estela. No, una cosita chiquita, no solamente en Colombia, los andaluces se fueron por todas las costas, entonces todas las costas latinoamericanas están pobladas de antecesores de descendientes de andaluces. Entonces eso tiene que ver también con la idiosincrasia costera, no costeña porque es como decir algo para... No, vamos, costera, sí, pero podemos ver, claro, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, sí. Y ahora Miami. Para agregar algo de los elementos que coinciden o que, bueno, que como confluyen aquí en lo que estamos planteando, y es que en la identidad de los pueblos pues, latinoamericanos, de estos que vienen a recibir a los andaluces, detrás de ello, o de una manera implícita, está una herencia mitopoética. ¿Qué quiere decir? En sus mismas historias originarias, de las cuales están contando, que vienen del caimán, que vienen de un animal, un ancestro común, está implícito que ellos tienen encima un castigo. Y ese castigo, ese ancestro común va a venir a curarlo. Este ciclo de la historia Estela dejó abierto. Y como está esa deuda, ellos empiezan a mentalizar que va a llegar un día ese Dios o ese ser a cobrarlo. Cuando llegan los españoles, y nos ven llegar precisamente en el caso de Teotihuacán, nos ven llegar del oriente, es cumplirse la profecía de aquello que ellos estaban esperando que les iba a pasar. Es decir, que llega precisamente a cumplirse lo que su mentalidad estaba pasando. Entonces no es una actitud de enfrentarlos ni de bueno, sino más bien de ofrecerles regalos, de darles unas dádivas para pedirle a estos que los perdone porque tienen la mentalidad de que ahí está encarnada la venganza de su Dios al cual le deben hace siglos. Y tienen que, entonces se contrasta eso porque llegan a un grupo de personas que están esperando que llegue su juicio, llegue quien los viene les viene a cobrar una deuda de siglos, y vienen estos por el oriente precisamente y encuentran como el ambiente propicio para hacer cosas con ellos, porque están dispuestos a que hagan con ellos como les parezca. Entonces, ahí esa visión mitopoética como que acaba de complementar o de sazonar el ambiente para que haya esas condiciones. Sí, hay una cosa que vamos aprendiendo acá desde el punto de vista técnico. Aquellos que están en sitios que están encerrados, donde no hay ninguna otra, digamos, interacción, perfectamente podemos mantener el micrófono abierto. Pero aquellos sitios donde hay una apertura y de pronto hay reverberación o ecos que vienen de afuera, es preferible que mantengamos cerrados los micrófonos. Hace un rato estábamos escuchando el latir de los perros de la cuadra de Estela o de la casa de Estela. Eso sucede, pero ahí vamos aprendiendo, Bien. Discúlpame, Francisco, es que como yo salgo a las 4, pero hay algo que no quisiera dejar de preguntar, aunque se desvíe un tanto del hilo conductor que ha venido dándose, y es lo siguiente, pues en la medida en que deja o que está esa cultura propia de los pueblos, no sucede nada con el tema de medicinal en cuanto a que no se desarrolla, pues desarrolla a partir de vacunas, sino que pues se hace con el chamán o con el simple hecho de masticar hoja de coca o cuestiones como esas. Y hoy en día pues se hace a través de vacunas que son fabricadas en laboratorios por parte de las farmacéuticas,
y traspasadas a las poblaciones a partir de las droguerías o a partir de la medicina que conocemos hoy en día. Entonces quisiera yo preguntar por el tema de ahora cuando seguramente llegue la vacuna del COVID-19, ¿cuál es la postura de cada uno de ustedes frente a eso? Y el tema de la vacuna. ¿Nos vacunamos, no nos vacunamos? Hay un siguiente sobre eso. Si me permiten, tengo algo para señalar allí. Dentro de lo que he conocido, no soy especialista en biología, pero dentro de lo que he conocido es que los pueblos, los distintos pueblos, han podido a lo largo de la historia generar una inmunización colectiva. Es decir, que algunos miembros enferman, pero en la medida en que se exponen el colectivo como unidad, el colectivo en su totalidad, con la suma de individualidades, logran generar los anticuerpos que permiten la inmunización colectiva. De ahí que se señala que es totalmente criminal y equívoco lo que hace la organización que ya sabemos de la salud planetaria, cuando dice que a quienes hay que guardar es a los enfermos, que hay que guardar es a los alentados, cuando la historia nos ha mostrado que las cuarentenas es con los enfermos, no con los alentados. Y ahí hay algo que es totalmente sospechoso. Si se deja que algo como lo que apareció, y lo hablo así porque si esto sale en la web, toca hablar de esta manera, sin las palabras específicas, pero me hago entender. Si en la medida en que se hubiesen guardado aquellos que estaban afectados y no los alentados, probablemente hubiese disminuido la dificultad y se hubiesen generado defensas colectivas de la población. Pero este es un argumento para poder justificar posteriormente un negocio de farmacéuticas, un negocio de laboratorios, un negocio de transnacionales que, así como las compañías antivirus, trabajan el desarrollo de antivirus para los computadores. Y en esa medida es para generar la necesidad. Y por supuesto hay otro tipo de controles que algunos han señalado de que es un ejercicio de eugenesia, de control de la población, etcétera, etcétera, que todavía está como por ver si es así o no. Entonces, este servidor no se va a vacunar. Yo no me voy a vacunar y recomiendo no vacunarse porque uno nunca sabe qué pueda venir ahí, sabiendo que hoy ya hay tecnologías de nanochips. Yo tampoco me voy a vacunar. Ayer empezaron la campaña precisamente, bueno, la campaña de hecho empieza hoy, pero desde ayer empezaron a vacunar porque lo que dicen es que no se pueden atender las enfermedades al tiempo. Entonces, como ya empezamos con el periodo de invierno, ya están haciendo unos fríos tremendos, entonces dicen que hay que trancar la influenza y hay que vacunarse contra la influenza para que también no nos vayamos a enfermar de las dos. Y ayer eran colas y colas de gente desesperada vacunándose, pero yo tomé la decisión que no. De hecho, yo hace como 5 años dejé de vacunarme porque todos los inviernos íbamos y nos vacunábamos y todo eso, pero aquí hay muchos gringos, aquí en Oaxaca hay muchos gringos, los snowbirds, que se quedan acá en la época de invierno de allá. Y se ha permeado mucho un tema de no vacunar a los niños. De hecho, hay un conflicto familiar dentro de unos amigos porque pues los señores aquí sí quieren que se vacunen a sus nietos y papá inglés y mamá oaxaqueña no quieren vacunar a los niños y no los han vacunado porque hay unas teorías de que muchas de las cosas del autismo provienen de esas vacunas. Entonces, ayer yo lo estuve pensando mucho cuando yo veía por la tele esas colas, yo dije no me voy a vacunar. Yo lo que estoy haciendo es consumiendo kiwis que tienen mucha vitamina C. Antier me preparé un hummus y conseguí el mejor aceite de olivas y el mejor aceite de coco y con eso lo preparé con garbanzo y pues tratando de lo que decía Israel Rojas, ¿te acuerdas de que la comida sea tu medicina?
Y sí, a mí sí me da miedo que pueda venir en esas vacunas precisamente por la nanotecnología. En relación con la dinámica que estamos teniendo, aunque es un esguince el que planteó José, vale la pena señalarlo como uno de los efectos del modelo de conocimiento que se impuso proveniente de Europa, de esos pueblos que fueron conquistadores porque fueron tribus de ese corte, tribus guerreras, conquistadoras y que generaron amalgamas entre tribus venidas de Asia y otras que eran tribus propias de Europa que se configuraron desde unos cuantos siglos antes de nuestra era hasta el inicio y mediados de la Edad Media. Tribus en las cuales pues, se destacan, por ejemplo, los normandos, los teutones, los vikingos y las migraciones de los godos, visigodos y ostrogodos, que fueron pueblos invasores. Están también otros pueblos guerreros como los celtas. Entonces, muy difícil encontrar en Europa pueblos que hubiesen sido pacíficos. Muy difícil. Y entonces esas amalgamas generaron también lo que hoy conocemos de las naciones europeas que después se distribuyeron a través de las colonias por los imperios en el mundo con este modelo de civilización que tenemos y con este modelo de ciencia. Por eso insisto, pudiera haber otras formas de ciencia, otras ciencias de otras formas. Y como lo señalaba en relación con la manera como los pueblos norteamericanos que habitaron lo que hoy se llama Norteamérica, había una relación de unidad, de totalidad, en la cual ellos eran solamente una parte de la expresión del gran espíritu. Y eso yo lo veo que no es distinto de lo que, por ejemplo, los aymarás, probablemente los guaraníes, Roberto ya nos dirá alguna cosa al respecto, muy probablemente los incas y los mayas de alguna forma lo tenían. No sé en el caso de los aztecas si hubiese eso, pero también coinciden con algunas tribus africanas, de acuerdo con lo que yo estuve leyendo, donde algunas tribus africanas, por ejemplo, plantean que su origen está ubicado en cierto tipo de estrellas, unas estrellas específicas, que dicen que de allá proviene su origen. Entonces, es bien interesante ver esas visiones cósmicas donde no hay depredación, sino que hay es como sinergias, como armonías, como simplemente cohabitación. Y con esto cierro mi intervención por ahora. Bienvenido, Roberto, si quieres participar. Y yo aprovecho y los dejo en buena compañía. Muchísimas gracias y nos vemos en 8 días. Listo, José, estamos hablando. Suerte. Buenas tardes a todos. Buenas. Cordial saludo, abrazos a cada uno de ustedes. Sí. Muchas gracias. Por aquí muchísimo calor. Estaba escuchando que por México hace fresco. Aquí está terrible el calor, entonces estamos con incendios de pastizales, de montes, incluso que llegan hasta la ciudad. De cualquier manera, quiero escuchar todas las presentaciones acerca de nuestro tema, de nuestros pueblos originarios, y traje un material para compartir con ustedes. Me toca a mí la oportunidad. Entonces, no sé, también para contextualizar un poco a Roberto sobre lo que hemos ido dialogando para que él también pueda como ubicarse. Roberto, inicialmente entonces José, quien ya salió, empezó hablando sobre las culturas en Norteamérica y elementos que se identifican en esas culturas originarias, que fue complementado con argumentos por parte de Luis Francisco, donde rescata como elementos tales como el criterio de una unidad de pueblo, de relación directa con el entorno,
de la forma de vida en sus viviendas, donde se identifica como un respeto por el espacio del otro, donde también el concepto de propiedad privada no existe y que es algo. Y por el otro lado, con Armando, presentamos algunos elementos de la lectura que hicimos sobre la creación de la nación neogranadina, donde específicamente se ve que de esta cultura indígena no se reconoce o no se identifica como parte de la formación del origen de la nación llamada Nueva Granada, sino que se habla siempre que es a partir de una cultura europea, con una remembranza, como el recuerdo de aquella gran nación, y que por ello entonces, en el momento en que se escribe esa historia del siglo XIX, no hay identidad con los que en ese momento eran hijos de los originarios indígenas o de los precolombinos, porque se habían venido a menos según la versión de los cronistas, según la visión de quien estaba escribiendo la historia. Y luego volvió Estela también nos hizo algunos comentarios con respecto a qué pena, se me fueron los elementos que presentó Estela. Si nos recuerdan, nos dicho. Preguntar a Roberto de qué hemos ido hablando. El caso es que en todo lo que estamos presentando, lo que hemos ido exponiendo, llegamos a un punto sobre una pregunta que planteó, o de un argumento que planteó José, quien ya salió, y es con respecto a el tema de las vacunas, que él decía que podría salirse un poco del tema, pero era pensando en cómo esto, si estaba dentro de la visión científica o no estaba dentro de la visión de la cultura, digamos, de la medicina ancestral. Y cómo esta forma de abordar la perspectiva de esta ciencia impone unas formas de actuar frente a la situación que viven los pueblos, pero que en las culturas originarias no está ese elemento. Bueno, y si alguien quiere también recuperar cosas que se hayan dicho. El asunto es que, siguiendo un poco el tema de Francisco y siguiendo el tema de Astrid, en cuanto a la mitologización de los indígenas y cómo poco a poco, digamos, se va dando una transformación de esa mitología indígena, colocando en un contexto más, digamos, más de parte de los colonizadores. Y allí de pronto se observa que hay como una estrategia de tipo narrativo, en la medida en que los pueblos originarios cada vez se van marginando, ¿no?, narrativamente de los pueblos contemporáneos, en su momento, digamos, en la colonia, para de pronto tener como esa posibilidad de decir, sí, claro, esos pueblos muy organizados, los nuestros fueron pueblos muy organizados que tienen una religión, una economía, una forma de interactuar, pero ustedes ahora no son nada de eso. Entonces, con el fin de producir un efecto, digamos, de extrañamiento de la gente, que al final de cuentas lo que estaban persiguiendo era borrarle todos sus factores de identidad, con el fin de ¿qué? De poder dominar a la gente, de dominar tanto a los indígenas como a los mismos criollos, porque los criollos de alguna forma, cuando comienzan a recurrir a crear su propia historia, pues es porque también están sintiendo que en su pasado hay un vacío que los coloca en una inferioridad respecto de sus colonizadores. Gracias. ¿Quieres aportar ahora, Roberto? Sí. Estuve escuchando con mucho interés la presentación de cada uno. Y entonces traté
buscar entre mis cosas el material que pudiera compartir. Uno de ellos fue en el suplemento del periódico ABC del domingo pasado, que tiene link virtual, ABC del domingo pasado, y es un comentario de una, digamos, de una periodista del libro que acaba de sacar un sacerdote que se llama Luis Zanardini, con Z, Zanardini, que lleva muchos años aquí en el Paraguay y digamos que ha dedicado mucho tiempo de su vida en tomar contacto con diversas parcialidades indígenas. Entonces, fruto de todos esos años, publica una novela, había sido, que según la periodista es una novela en que él era el personaje, que es una especie de médico que va y vive con una parcialidad indígena y trata por la etnografía de ir compartiendo un poco todo su universo de valores, de costumbres, de cultura, y resumo demasiado, llega a la conclusión que con la mentalidad occidental que él tiene, no puede despejarse de sus valores y llegar realmente a identificarse con esa población. Es un poco la conclusión de este señor Zanardini, aunque hace todo lo posible, incluso siendo un sacerdote religioso, católico y todo, pero siempre detrás de eso, en el fondo, hay una situación de poder en relación a los originarios. A pesar de que hace todo lo posible, es difícil desaprender, digamos, lo que uno ya trae desde la cuna. Entonces me pareció interesante tomar nota de ese material. Y el segundo es un texto que en la materia de antropología vimos cuando hicimos el doctorado en educación, que se llama, el libro se llama Corazonar, Corazonar, una antropología comprometida con la vida, se llama, subtítulo. Y hay un nuevo subtítulo, Nuevas miradas desde Abya Yala para la descolonización del poder, del saber y del ser. Ese es el segundo subtítulo del libro. Su autor es un antropólogo ecuatoriano llamado Patricio Guerrero Arias. Y muy extraño porque este antropólogo, por lo visto, presentó en el FONDEC, que es el Fondo de Cultura que tiene el Paraguay, y hizo posible este libro. No fue de muchos volúmenes, lo conseguí a través del profesor de antropología que comentó el hecho, y pude conseguirlo. Pero gracias a la clase de antropología, lo seguí leyendo después porque me habló mucho de esta cultura originaria, que aquí la titula de sabiduría. No es conocimiento como tenemos occidental, en el occidente, sino es una sabiduría profunda que está en esta población y que tiene todos sus orígenes, tiene toda su historia, que esa comunidad, digamos, es la que conoce. Ahora, y digamos, con esa sabiduría es que, digamos, atiende su alimentación, su sanación, su espiritualidad. O sea, de ahí saca sus actividades, de esa sabiduría profunda. Y entonces, para resumir totalmente el libro, voy a leerles la oreja del libro, se llama así la oreja, el comentario que se hace, digamos, al costado del título, y creo que al leerles esto, resumiría, aunque es muy arriesgado resumir un libro de, digamos, de, 450 páginas, pero un poco entra en el tema
de nuestra tertulia de hoy. Y ahí voy. Corazonar como respuesta a un modelo civilizatorio que prioriza el capital, el dinero sobre la vida, que nos construyó como seres fragmentados, pues nos hicieron creer que el ser humano es solo un ser racional y que nuestra humanidad solo depende de nuestra capacidad de pensar, de razonar. Por ello, nos secuestraron el corazón y los afectos para hacer más fácil la comunicación de nuestras subjetividades, de nuestros imaginarios, de nuestros deseos y nuestros cuerpos. Territorios donde se construye la estética de la libertad y la existencia. Hoy sabemos que existimos no solo porque pensamos, sino porque sentimos, porque tenemos capacidad de amar. Por ello, hoy se trata de recuperar la sensibilidad, de abrir espacios para la insurgencia de la ternura, que permita poner el corazón como principio de lo humano, sin que eso significa tener que renunciar a la razón, pues de lo que se trata es de dar afectividad a la inteligencia. En el razonar no existe espacio para la afectividad, mientras que en el corazonar se pone primero algo que siempre fue negado por razones de poder, el corazón. Pero esto no excluye a la razón, sino que la integra, pues en la unidad de corazón y razón está lo que nos constituye como seres humanos plenos. Patricio Herrero Arias. Excelente. Excelente. Es una síntesis combinatoria de aquello que constituye nuestra naturaleza, por decirlo de alguna manera, donde está el cúmulo de sentimientos, intuiciones y también nuestra manera de procesar el pensamiento, los cuales permiten coordinar lo que hacemos, es decir, la acción y la acción con el mundo de los demás, con el mundo nuestro, el subjetivo, y también, por supuesto, con el mundo de las cosas de orden práctico, objetivo. En ese sentido veo que hay una vinculación en espíritu con, por ejemplo, esta plegaria utilizada o dada o dejada por los indios iroqueses de Norteamérica. Damos gracias a nuestra madre tierra que nos alimenta. Damos gracias a los ríos y a los riachuelos que nos dan el agua. Damos gracias a todas las plantas que nos proporcionan cura para nuestras enfermedades. Damos gracias al maíz y a sus hermanas las habas y las calabazas que nos dan la vida. Damos gracias a los arbustos y los árboles que nos ofrecen sus frutos. Damos gracias al viento que agita el aire y aleja las enfermedades. Damos gracias a la luna y a las estrellas que nos dan su luz cuando el sol se retira. Damos gracias a nuestro abuelo Geno por proteger a sus nietos de las hechiceras y los reptiles y por darnos su lluvia. Damos gracias al sol por mirar la tierra con ojos clementes. Por último, damos gracias al Gran Espíritu, en quien se encarna toda la bondad y que dirige todas las cosas por el bien de sus hijos. Aquí vemos que hay unos elementos que tienen que ver con el corazón, con los sentimientos, con las sensaciones y las intuiciones en relación con la vida y el mundo. Y también hay unos elementos de razón porque son iniciados o originados
en la práctica de la vida diaria que implica ordenar el pensamiento para poder hacer las acciones con el propósito de sobrevivir. Y en eso veo que coinciden muchos pueblos originarios en el hecho de vincular la intuición, los sentimientos y el uso de la razón. El uso de la razón para resolver asuntos de orden práctico que están vinculados con la sobrevivencia. El asunto es que la razón que se cultivó en Europa y de la cual nosotros hemos derivado, llamémoslo así, una descendencia, es una razón que no es para usos prácticos, sino es una razón espejo, es decir, una razón que refleja como una pantalla cosas acerca del mundo. Por eso es una razón de tipo especulativo y la ciencia que hemos construido es una ciencia de carácter especulativo. Solamente a través de la tecnología, pero derivada de la razón especulativa, hemos entrado en un proceso de transformación del mundo, desafortunadamente acompañado de unos valores que son de corte predador y que son de corte acumulativo propios del capital. Excelente, Luis Francisco. Solo quiero, ¿cómo se dice?, redondear tu presentación y la lectura que hice. Y aquí tengo en mi poder un pequeño folleto, que después hay otro, que ya es un pequeño libro, Diagnóstico de las plantas medicinales y aromáticas de los guaraníes, de los mbla. Porque acá lo que se dice es que acá en el Paraguay no van a encontrar grandes construcciones, extraordinarias ciudades como han existido en Perú, en Ecuador, en México, sino lo que cultivó el indígena o el originario guaraní es el conocimiento de las plantas que le servían como medicina y como alimento. Entonces aquí tengo una lista de 100. Entonces, yo, por ejemplo, en mi vida privada, me hago caso a las recomendaciones que están aquí. Una que ustedes saben ya, el KGE, la stevia, no solo lo llevo ya hace muchos años, sino es tan formidable que, por ejemplo, ya me ha guiado qué tipo de alimentos tengo que comer, porque si me salgo de esa lista de alimentos, el mismo cuerpo me dice, esto no. Lo entiendo perfectamente, sí. Tu mismo cuerpo te pide, y me pasó hoy. La señora que venía a, digamos, a atendernos hoy en la parte alimentaria, la habíamos recolectado toda la verdura, la variedad de verduras, perejil, rúcula, lechuga, rabanito, todo montañas había, incluso un queso que se saca directamente de una vecina que tiene vaca. Y su hijito es el que hace y hace el queso, entonces viene y nos trae. Bueno, no vino la señora, entonces no se pudo hacer la sopa de verdura, las tortillas de verdura, etcétera, etcétera. Y tuvimos que comprar alimento de un restaurante, ¿cierto? Y no va a creer que yo me comí y acabo de devolver todo. Y el cuerpo me decía, hola, eso no, pero yo comía. Y al poco tiempo me sentí mal y afuera. O sea, tu cuerpo te habla. Tu cuerpo te habla y tienes que hacerle caso, digamos, porque hay otra cosa ahí. Porque el inconsciente siempre es tu amigo. El consciente, que a veces tenemos debates en que sí, no, etc. Pero el inconsciente siempre te dice a tu favor, hola, eso te hace mal, elige otra cosa, ¿cierto? Y entonces aquí tengo esto y yo me guío mucho de esto. Vea que la carátula, yo no sé si se ve voy a mostrarle, a ver si se ve, no se ve en es una pasionaria, la carátula es la flor de una pasionaria. Aléjalo un poco de la pantalla, por favor. Y súbelo un poquito, y súbelo. Sube el libro. Excelente, sí.
Este es el mburucuyá. En Latinoamérica se conoce como pasionaria, digamos. Muy bonita, es muy bonita. Sí. Y produce una fruta también, que tiene una serie de efectos de salud. Entonces, eso quiere decir que nuestros pueblos originarios crearon toda una botánica. No le llamaban botánica, le llamaban nomás plantas que curan, ¿cierto? Y vinieron aquí una serie de botánicos. Bonpland vino aquí, es muy conocido comúnmente. Bonpland, el doctor Francia lo tuvo aquí exilado durante muchos años. Entonces hizo una serie de estudios. Y cuando ya se pasó a la Argentina, acá enfrente, incluso ahí hay un museo Bonpland, interesantísimo, de todas las especies que él incluyó en el léxico botánico. Pero también vino un señor suizo que decía que aquí encontraba el paraíso. Habló hace mucho tiempo, poco después de la colonia. Y dijo, él iba a crear un paraíso donde nada le faltaría para sobrevivir de la mejor manera. Feliz y sano. Fue el botánico Bertoni, de apellido Bertoni. Hace poco vinieron unos investigadores bibliotecarios suizos cuando se lanzó el último libro de él sobre cómo él vivía, qué hacía para hacer sus clasificaciones. Porque hay un museo todavía en el lugar, en el Alto Paraná, hay un museo Bertoni ahí, digamos. Y él fue el que le puso el nombre botánico al KGE, Stevia rebaudiana Bertoni. Bertoni es el que estoy hablando. Rebaudi era un químico que hizo, digamos, el análisis y encontró la estructura de esta especie, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos un gran patrimonio que es, digamos, un legado de nuestros pueblos originarios. Estoy de acuerdo con ustedes que las empresas, las corporaciones han venido a tomar eso y después darle ya un destino comercial en vacunas, en diferentes tipos de jabón. Por ejemplo, yo uso mucho un jabón de tapecué. Tapecué es una planta que cura todo tipo de problemas de la piel. A veces, digamos, uno tiene algunas ronchas y eso. Y con ese jabón se te pasa. O sea, cantidad de productos, todos tomados de los pueblos originarios. Entonces, tenemos que, y nuestros pueblos originarios, ya ustedes lo han dicho muy bien, lo ha dicho José, Armando, no le damos el lugar que tiene. Aquí son unos exilados. La cantidad de tierra que tenían, porque a su monte le llamaban, la farmacia de ellos era el monte. Ahí estaba la miel, ahí estaba la carne, estaba el remedio. Y también su farmacia y su supermercado era el monte. Pero cuando vienen, digamos, a quitarles las tierras para producir soja y los sacan de ahí, etcétera, han habido muchos problemas muy graves que han cometido con ellos, digamos. Y entonces nosotros no hemos valorado ese gran legado que nos dejé. Yo ahí en mi jardín tengo plantas de KGE, de eneldo, de cilantro. En la medida que puedo, cuando ya da alguna hojita, alguna ramita o alguna frutita, lo usamos en la casa. Y la alegría que uno tiene, digamos, consumir algo que uno sembró y cosechó y que está ahí en tu jardín, eso es invalorable, es invalorable. Y la planta de papaya, un pequeño tronquito que allá arriba está lleno de fruto de papaya. Nosotros le llamamos mamón a la papaya, mamón. A veces en otro lado, mamón quiere decir otra cosa, ¿no? La parte humana de la mujer, digamos. Pero eso no importa. Nosotros usamos y da unos frutos maravillosos. O sea, yo en realidad estoy mentalmente, en cierta manera, partido un poco por la mitad en mi aprecio total a todo lo originario. Nací luego en el campo. Yo en el principio fui un yaguareteí, yo fui un tigrecito.
¿cierto? Después me trajeron a la ciudad y aprendí aquí la racionalidad y la causación lineal, como dice Luis Francisco, la racionalidad del pensar. Parece ser que se perdió. Se congeló. Sí, se perdió la comunicación. Pero bueno, pues voy a tratar de seguir el hilo. Roberto, ¿volviste? Está entrecortado, Roberto. Sí. Entonces, no, continúa entrecortada, Roberto, la comunicación. Intenta nuevamente. Contaba esta anécdota porque yo en el fondo tengo algo de indígena. Porque aquí dicen, alguna vez vinieron estos, ¿cómo se llama? Estos vikingos. Ellos se adelantaron a Colón, dice. Y vinieron aquí y dejaron algunas tribus que aquí se le llaman Guayaquí. Que son, ellos no han querido volverse sedentarios, sino han permanecido en la selva y ahí están luchando y están en dificultades de desaparecer. Bueno, y como yo tengo algo de cutis claro, a mí me decían que mis orígenes tenían que venir de por ahí, de esos vikingos en contacto con las nativas, y habría sido yo algo originario. Bueno, y entonces, una vez en un poblado indígena donde estaba una tribu del Chaco, tuvieron su inundación y quedaron aislados. Entonces no podían salir, no recibían alimentos, en fin, incluso su monte estaba con problemas. Entonces la oficina del gobierno aquí, servicio de emergencia se llama, de alguna manera llegan hasta ahí y les traen una tonelada de comida. Entregan ahí, bueno, harina, aceite, porque todo un poco lo que es nuestro, digamos. Y bueno, y ya al retirarse la comisión que venía a la capital, les dice, bueno, señor cacique, cacique se le dice aquí al jefe, aquí tiene usted por lo menos para 2 meses, ¿cierto? Por la cantidad y por el número en que son, esto le sirve para 2 meses. Y bueno, hasta luego, pañuelitos así para despedirlo, etcétera, etcétera. 15 días después, esa dirección recibe un mensaje del mismo cacique y le dijo, señor, se terminó su provista. Liquidaron lo que tenía que ser para 2, 3 meses en 15 días. O sea, nosotros decimos que un indígena tiene ante sí una mesa llena de comida, a lo mejor te llena con el primer plato, pero uno tiene que comer hasta que liquide todo lo que hay en la mesa. Esa es parte de la cultura indígena. Ahora, ¿por qué y esas cosas? Ya no sé, pero yo a veces tengo esa costumbre. Y que cuando me van a invitar alguna vez a algún almuerzo, alguna cosa, recuerden que algo me queda de eso. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Aquí hay una ofensa, bueno, supuestamente es eso, ¿no? Que cuando hay que comer, pues a comer. Pero una manera de ofender a la gente es decirle come cuando hay. ¿Qué significa eso? Perdona, explica un poco más. Pues es que si nos vamos a la época en que la comida, no existían supermercados ni nada, y la comida pues era de un rebusque, del cultivo y del crecimiento, pues entonces cuando había un toro, pues se lo comían todo cuando lo mataban. Y cuando había cosecha de maíz, pues se comían toda la cosecha. Bueno, guardaban un poquito. Entonces, aquí una manera de ofender a la gente, o sea, que solamente tiene para comer cuando hay para comer, entonces le dicen, come cuando hay. Ah, ya. Entiendo. Pero observen una cosa que se relaciona con algo que les había señalado antes en relación con los pueblos de Norteamérica, que parece ser, vuelve y se repite aquí en el caso de lo que narraba Roberto, y es el hecho de una convivencia de manera armónica
con el medio natural, donde se hace una recolección, una cacería, solamente con lo que se requiere, sin ir más allá, sin ningún interés llamémoslo así, acumulación. El punto de la acumulación trae de por sí un concepto inmerso de propiedad. Y entonces, cuando hay ese concepto inmerso de propiedad, es cuando surgen toda una serie de normas, cánones, reglas que están en función de eso. Y observen quiénes son los defensores de la propiedad privada y qué está detrás de esa defensa de la propiedad privada. Porque al final de cuentas, todos los cánones, las normas, códigos, sistemas legales están en función de la propiedad privada. Y el asunto es que cuando llegamos a este mundo estaba ahí y podíamos organizarnos como grupos humanos para disponer de lo que había en el mundo con el mundo, no contra el mundo. Y lo que yo veo e insisto es que la manera como se organizó la sociedad de los grupos humanos en formas de gobiernos, en formas de organización, en formas de utilizar los recursos de la naturaleza, fue no en armonía, sino en sentido de depredación y acumulación. Y esto generó este tipo de civilización que tenemos, que ha llevado a que se convierta la especie humana en una especie de cáncer, como lo dije en algún lugar, un cáncer de la especie por la depredación que está generando en el planeta, que se convierte en un tumor que consume y no regenera. Y eso es la especie humana hoy por hoy en el planeta. Contrasta esa cosmovisión del carácter depredador actual de la civilización con su ciencia y su técnica, con una visión de tipo armónico, siendo parte de todo el sistema y conviviendo de manera pacífica, solamente utilizando lo requerido. Quería hacer pues esa anotación sobre ese contraste de cosmovisiones acerca de poblaciones en el mundo y con la cosmovisión que por hoy tenemos, que está sustentada en la actual ciencia y tecnología que tenemos. Escuchando a Roberto me llegan imágenes, digamos, de cómo nosotros finalmente todavía tenemos una cantidad de recursos de plantas, de animales, de formas de medicina, posiblemente es tal vez lo más desconocido. Y cómo seguramente el desarrollo tecnológico, el desarrollo científico de Europa en su momento no se dieron cuenta de que fueron unos depredadores, que fueron poco a poco cambiando su naturaleza, cambiando su paisaje, en fin. Y cómo, digamos, hoy en día nosotros, que a pesar de toda esta enorme depredación en que está viviendo el planeta, y hablo específicamente del Amazonas, que tengo entendido es una zona bastante amplia, bastante grande, que sigue inexplorada. Entonces, la pregunta es que todavía hay tierra, de alguna forma hay tierra virgen todavía, y que de alguna forma la tecnología de hoy ha evolucionado tanto que si nosotros tuviéramos esas posibilidades, seguramente tendríamos la oportunidad de encontrar formas, de encontrar medicinas, de encontrar muchas cosas, y que también en este momento recuerdo anécdotas como por ejemplo cuando se han llevado las plantas de yagé, se las han llevado para Europa para crear medicinas digamos de alivio. Entonces es como que realmente este mundo sigue siendo el nuevo mundo y que todavía nosotros somos una tierra para colonizar, o lo que nos queda de colonizar, que es el Amazonas, y que seguramente allí hay muchas cosas que en su momento los europeos y bueno, toda esta gente pasaron por alto, no se dieron cuenta, simplemente fueron erradicando plantaciones, nunca, digamos, consideraron que estas civilizaciones, estas culturas como las culturas indígenas nuestras, que aún subsisten. Yo le preguntaba, le decía a Astrid hoy, sí, es que muchos de los personajes que nos acompañaban en nuestro territorio se tuvieron que volar,
se tenían que fugar porque o se esclavizaban o los asesinaban. Y muchos de ellos fueron a dar al Amazonas. Y la pregunta era también, oiga, ¿no será que mucha gente de esa todavía vive en el Amazonas y están por allá metidos, no sabemos en dónde, están escondidos, seguramente nos están mirando cómo nos estamos destruyendo y siguen todavía guardando grandes secretos medicinales derivados de las plantas, por ejemplo? Eso escuchando a Roberto se me ocurre. Yo me acuerdo de una traducción que hice en el año 90, ¿y qué sería? 92. Era para para una cosa de Corpo Amazonas, algo así se llamaba. Y era sobre las patentes sobre los genomas, de que tenía que mirar a ver cómo era que venían compañías extranjeras a investigar sobre las propiedades de ciertas plantas del Amazonas y que ellos después iban a patentar el ADN, el genoma ese, y ya después nosotros que éramos los dueños, bueno, entre comillas los dueños o el lugar del territorio donde se nacía y se cultivaba esa planta, pues ya no íbamos a tener ningún derecho acerca de eso. Es que hay que ver, por ejemplo, lo que está pasando con la marihuana. ¿Ya? Ay, sí. Ahí está, ya en este momento, o sea, de historia que recuerdo, en Estados Unidos hace muchísimo tiempo, yo creo que por lo menos de los años 70 mínimo, están cultivando la marihuana con permiso. Y aquí es que la bonanza marimbera de Colombia se acabó cuando en California la empezaron a cultivar. Exacto. Y aquí nosotros, mientras nosotros estaban matando la posibilidad, en Estados Unidos estaban mirando cómo se iba a cultivar y cómo en cada hogar tenían derecho a tener una plantica. Y aquí nos seguimos dando bala por la dosis mínima. Aquí ya se está vendiendo desde hace como unos días, se están vendiendo unos productos derivados de la marihuana ya procesados, son carísimos. Sí, aquí hay, creo que en Antioquia. Marihuanol se llama una crema. Sacan de todo, sacan marihuana, sacan cremas, sacan aceites, sacan pastillas, sacan de todo. Y toda esa, digamos, de eso se venía hablando hace mucho tiempo. Pero tal vez es como esa actitud que hubo ahorita con esos respiradores. Me enteré que en una universidad, creo que la Universidad de Antioquia, sacaron unos respiradores hechos acá, muy rudimentarios, que salían como a 4 o 5 millones de pesos. Y cuando los presentaron al INVIMA, porque era una forma de paliar la epidemia, y resulta que no los aprobaron. ¿Por qué? Porque había un enorme pedido de respiradores traídos, me imagino que de China, quién sabe de dónde. Entonces siempre pasa como lo mismo. Eso es como una persecución, como una falta de visión, o estos criollos, ¿no? que definitivamente pues es lo que nos tocó, que en su momento cuando se estaba creando la historia, cuando se estaban dando cuenta que a los muiscas se les iba marginando, pero a los contemporáneos, a los indígenas que estaban viviendo en su momento, se les estaba marginando, porque para ellos era más rentable, seguramente, y me imagino que en obediencia a la corona española, decir, sí, claro, esos que hay ahora son unos pobres indios desarrapados que no valen nada. Y eso nos condujo a tener una actitud de no reconocer a estos personajes y de menospreciarlos. Y del mismo modo, pues, estar, digamos, acorde con lo que estaban diciendo los historiadores españoles, que era la actitud que teníamos que tener frente a esa cultura muisca, que definitivamente era una cultura por allá olvidada, pasada, que no vale la pena. Y del mismo modo, fíjate, como cuando Mutis y todos estos personajes estaban buscando aquí en estas tierras las plantas medicinales. Fíjate que aún hoy estamos entregando una planta medicinal a la humanidad, la marihuana. Y falta todavía el tema de la coca, de la planta de coca. La planta de coca también es una planta que tiene, digamos, una enorme... Yo cuando estuve en el Perú, en el aeropuerto, a mí me daban una agüita hervida y hojitas molidas para que me tomara mi agua de coca. Y allá sí se pelean, Esto no, una cosa es la planta de coca y una cosa son nuestras tradiciones y otra cosa es el negocio, la industrialización que están haciendo con la hoja de coca. Hay una cosa con respecto a esto último que señalabas, de los respiradores que fueron trabajados en
laboratorios de la Universidad de Antioquia. Es una prueba dentro de las muchas que se pueden sacar en distintas partes del mundo acerca de que el desarrollo de la técnica, la ciencia y la innovación está en función de los contextos de orden social, económico, político y geoestratégico, que es lo que estoy desarrollando en mi trabajo de grado, justamente para decir que las teorías científicas, los desarrollos tecnológicos y las innovaciones que están dentro del mercado de bienes y servicios como resultado de la tecnología imperante, no es porque salgan gratuitamente por el avance de heroicos científicos e ingenieros, sino que obedece a toda una estructura de orden corporativo que obedece a una organización mega industrial planetaria que está pues aliada con las formas de organización jurídica y política de cómo se producen conocimientos y cómo se desarrollan artefactos. Y en esa medida hay un mercado donde hay compra y venta de esos elementos, un mercado preestablecido donde las relaciones de poder económico, financiero y de hecho de amenaza diplomática e incluso militar están subyacentes a todo ese tipo de organización. Por lo tanto, el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación está dentro de esa dinámica. Y por supuesto, como tú muy bien lo anotabas, los más de 1000 respiradores que pudieran haber servido implicaban un problema para los tecnócratas corruptos del gobierno colombiano que pudieran perder la posibilidad de tener su mordida del 10% que habitualmente tienen los contratos que se establecen de importación o de compra de elementos para la distribución de bienes dentro del ejercicio de la cosa pública en el Estado colombiano. Entonces, ahí uno lo ve perfectamente de cómo ni la ciencia ni la tecnología están en una cúpula o en una torre de marfil incorruptible. No, esto está plasmado de las pasiones, las bajas pasiones, los odios y también las ambiciones de la naturaleza humana que desarrolló Occidente, la cultura occidental, europea y judeo-cristiana. A las cosas que ustedes están diciendo, yo quiero agregar algo que pues se destaca por lo menos en el texto que leíamos con Armando y que creo que toca de manera transversal en todo esto, y es el tipo de lenguaje que se utiliza para la información o la comunicación sobre lo que se está reportando de cada uno de estos territorios. En el caso, por ejemplo, de la Nueva Granada, cuando personas como Caldas o como este historiador Samper, no recuerdo bien su nombre. José María. Gracias. José María Samper y entre otros que hacen también unos reportes a Europa para pedir que se reconozca o se autorice cierta producción académica. Cada uno de los argumentos y el lenguaje que utilizan siempre es marcando que, en definitiva, aquí no hay una cultura, una producción científica, no hay, y que serán ellos, gracias a su esfuerzo y a su recuperación de esa información, que construirán esa ciencia. Y va uno viendo que con esa forma como ellos van presentando los argumentos de cómo han ido haciendo la recolección de datos o de información, en ningún momento tienen en cuenta lo que haya podido obtenerse o producirse en el mundo de los indígenas o en esas culturas originarias. Y agregando a ello, que al hacer que a las generaciones que fueron apareciendo, les fueron imponiendo un lenguaje, un idioma como el español, lo cual hizo que precisamente a los que iban naciendo, a las generaciones que iban apareciendo,
con ello borrar toda una historia, una forma de pensar, una manera de abordar el mundo, una manera de entender su relación con los otros, que muy difícilmente por eso diría uno que no encuentra documentación o fundamentos de escritos que nos permitan a nosotros, a los que hoy habitamos este país por lo menos, tengamos noticia de cómo era que se entendía o se explicaban elementos, digamos, por llamarlo de alguna manera, de tipo científico para la visión de los indígenas originales de este país, agregando a eso que una buena cantidad de cosas que estaban y que se fueron pasando y que luego fueron recopilados en algunos escritos en lenguas originales, fueron quemados cuando llegaban los españoles a los bohíos, por ejemplo, en el caso del sur del Tolima, o llegaban a ciertos lugares específicos donde habían grupos indígenas, pues aparte de terminar con la población, era quemar esos sitios. Y esos serían lo que hoy llamaríamos nuestros archivos históricos. Entonces eso es lo que no nos permite, por ejemplo, a los colombianos actuales, a los que somos la generación presente, tener noticia de qué era como la información científica, por decirlo de alguna manera, de la época. Y cuando se va a esos anales de la historia, por ejemplo, los boletines de historia de antigüedades que hay en el Banco de la República, uno encuentra que toda la información está dada por parte de quienes colonizaron. No aparece la voz de los nativos. Entonces, difícilmente podríamos hacer con el lenguaje una recuperación de esa mentalidad o esa forma de entender la historia y la ciencia y el pensamiento de esos grupos. Y de ahí viene como lo mismo que hablábamos con Armando, cómo construir esa identidad de nación. No podemos tener como elementos de lo originario, sino de lo que viene precisamente en el periodo decimonónico, siglo XIX, y es el pensamiento que traía el europeo. Entonces, nosotros esa construcción de identidad de nación, de lo que se pensó como pensamiento neogranadino, no tiene raíces en pueblos originarios. Como pensando ahorita este tema, estoy pensando en el COVID y estoy pensando en el momento de la ilustración y cómo, por ejemplo, ahorita, cómo la costumbre no se pierde y que de alguna forma se ejerce el mismo poder desde siempre. Quiero decir que por ejemplo, ahorita los viejos eran los que había que encerrar, porque los viejos eran los que estaban con más peligro de contaminarse. Y si llegaba el momento en que tuviéramos que escoger entre un joven y un viejo, pues había que escoger al joven. ¿Por qué? Porque era más fácil matar la historia, permitir que la historia se muriera. Entonces me imagino en ese momento, con este pensamiento, cómo en la colonia y en la conquista, pues sabían exactamente que lo que tocaba erradicar era precisamente al chamán, a los viejos de las tribus, porque eran los que iban a transmitir ese conocimiento a los nuevos indígenas. Entonces, por eso esas nuevas familias se van desarraigando, porque seguramente era más fácil y posiblemente como sucede hoy en día, la familia o los personajes de la familia cada vez se van desarraigando. Entonces, si tú generas unas nuevas condiciones de vida o unas persecuciones, etcétera, pues acabemos con los chamanes, acabemos con los viejos. ¿Por qué? Porque son los que van a transmitir ese conocimiento. Los únicos que pueden, digamos, en ese momento, por la tradición oral, hablábamos con Astrid, de, bueno, qué clase de documentos había en la época, las pinturas, la cuestión está de la pintura, la tradición oral, parece que ya tenía también, ya había desarrollado algunas formas de escritura, pero eso definitivamente era, digamos, yo diría que como hoy en día, ¿no? El conocimiento es de unos pocos. Entonces, aún hoy persisten las formas de manipulación, siendo, digamos, repetitivas, no las reconocemos. Y fíjate en el tema de la pandemia, cómo empiezan a darse como los mismos ejemplos. Antes que concluya, y siguiendo un poco esta reflexión,
muy valiosa que están haciendo todos. Yo me busco el punto común, o sea, la pauta que conecta, diría Bateson, y es justamente la cosmovisión de poder, digamos, que hace posible esta conducta destructiva. ¿Cuál es? La que construye la ciencia, etcétera, etcétera. ¿Cuál es? Y llegamos a la conclusión que es el reduccionismo empírico, positivista, de causación lineal, y que, vamos a decir, considera, vamos a decir, solo algunos fragmentos de la realidad que es motivo de la investigación y deja de lado completamente todo lo que es subjetivo y todos estos valores que se han hablado. O sea, eso está pasando ahora. Y relacioné, redondeo para que vean que lo que conversamos tiene actualidad. ¿En dónde es que se enseña esta forma de no valorar la sabiduría originaria? Entonces aquí tengo digamos, un instructivo para evaluar la capacitación docente de algunos profesores que hicieron práctica de la plataforma Moodle durante 2 meses y quieren saber si han aprendido o no. Entonces, ¿cómo plantean evaluarlo? Les leo. Primero, son 10 instancias de evaluación, o sea, 10 variables, por lo que el máximo a alcanzar son 10 puntos, o sea, la evaluación nos pone números, digamos 10 puntos, lo que se traducen en su correspondiente calificación de 1 a 5. O sea, la vida la vuelven 1 a 5. Ahora, esto es de ahora. Nuestras más sinceras felicitaciones a los que alcanzaron 5, dice el instructor. Con los demás profesores, dice, hemos considerado poner a disposición de la planilla para que los que no han podido alcanzar el 2, con 2 aquí se aprueba, ¿no? El 2, puedan hacerlo hasta este fin de semana. Los que quieran podrán tener 2, podrán tener 3. Por favor, avísenos en privado, dice el profesor. Entonces, es una encuesta de sí, no, de 10 variables. Entonces, ¿tiene usted un conocimiento de las TIC suficientemente avanzado? ¿Sí o no? Sí. Otro dice no. ¿Tiene usted, ha presentado su sesión de clases antes de que inicien sus clases de acuerdo a su plan semestral de su materia? ¿Sí o no? Son 10 sí o no. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese instrumento? Se llama encuesta. Y aquí relaciono la fantástica clase que dio Luis Francisco hace poco, porque ahí es donde también yo me iluminé, vamos a decir, para hacer prácticas en estos ejemplos que vemos todos los días. Entonces quiere decir que nos evalúan con una encuesta que he tomado, que es inducción no completa, sería. No es la inducción completa, no son, cada respuesta no es igual a la otra, como los dedos que él mostró. Sí, acá los dedos son todos iguales, entonces es un tipo de inducción. Acá ninguna de ellas es igual. Pero al cumplir la 10ª, dice, le pide al evaluador, le dice, ahora, con todas las respuestas, haga una conclusión si el profesor funciona o no funciona. O sea, lo que hacen es una deducción. Y a partir de las inducciones se hace una deducción. Se construye una teoría. Y entonces aquí es donde viene y tomo lo que Francisco nos enseñó. ¿Eso es científico o no es científico? Entonces la respuesta no es científica, ya lo dijo David Hume, una serie de... El pobre Karl Popper no pudo solucionar también esta duda, y por eso es que cayeron todas estas visiones y entraron otros, ¿ya? En creer en la ciencia como estructura, no como linealidad de causa-efecto, tipo Aristóteles, digamos. Y entonces aquí, con datos perceptivos que son subjetivos,
Entonces al final se quiere construir una deducción, una inferencia deductiva, ¿cierto? Entonces eso no es científico. Puede que tenga validez perceptiva, pero no es de validez lógica. Entonces yo quisiera, por favor, si pudiéramos en alguna otra sede de la tertulia tocar poco a fondo esto, porque esto es lo central de la educación actual, especialmente en lo que es evaluativo. Se está formando a todos los niveles educativos formal de esta manera y evaluando así. Y vean que evalúan en forma, vamos a decir, inductiva, incompleta, creyendo que eso, su inferencia es científica. Ese es el planteo que hago. Pero Roberto, ahí hay una serie de cosas para decir acerca del ejemplo que acabas de plantear. Primero que todo, parece ser que el instrumento fue diseñado por ingenieros que no tienen mayor experiencia en investigación y lo que hicieron fue trasladar la técnica de lista de chequeo propias de la ingeniería a un trabajo de indagación acerca de unos desempeños. Y por supuesto lo dejan en términos de una estructura binaria del sí o no. Incluso estando así de reducido, se puede hacer algo mejor, por ejemplo, estableciendo lo que se llaman una escala Likert de frecuencia, en la cual, por ejemplo, el sí se podría transformar como todas las veces y el no como ninguna vez. Y en medio de ello, abrir un rango de frecuencias que pudiera estar la mayoría, todas las veces, la mayoría de las veces, algunas veces, pocas veces, ninguna vez. Y de hecho, que le diera la opción en algún momento para cada ítem que se hubiese formulado, la posibilidad de en ese rango poder ubicar una posición, y que después la sumatoria de posiciones no daría un resultado inductivo, sino un resultado de tendencia, que en ese caso sería ya más de tipo estadístico, que no tiene una pretensión de formular una generalidad. Pero ahí hay una grave dificultad en la formulación del instrumento, porque también se parte de manera probablemente inconsciente de una concepción generalista, pero con un método pretendidamente inductivista para poder obtener una conclusión final que es peligrosa. Y yo lo veo así, porque ahí en ese ejercicio equívoco, con errores, se valoran los desempeños de los docentes y allí está en juego sus trabajos. Y eso lo veo supremamente peligroso. Y esto implicaría ser más sofisticados en la elaboración de instrumentos de evaluación, mirando, por un lado, muchos más ítems considerables y por otro lado, una apertura de rangos de posibilidad o de desempeño, porque la realidad no es blanco y negro. Tú lo has dicho muchas veces y lo sabemos, sino que es toda un caleidoscopio que va desde el blanco al negro, pero por una serie de tonalidades de grises. Y en ese sentido, habría que ver que el desempeño para unos y para otros es totalmente diferente. Excelente, Luis Francisco. Entonces planteo esta idea y la planteo porque en el último, les voy a mostrar también, ¿quiere mirar aquí el título de este artículo que salió el domingo pasado en ABC? Lo pueden encontrar en el virtual de ABC. Números, no valores, se llama. Llevado esto al tema bancario. Lo que yo planteé a nivel educativo, esto está en el tema bancario. ¿Pueden ver el título? ¿Sí? ¿Estás compartiendo pantalla? Porque no, todavía no se ve la pantalla compartida. Ahí se los puse, ya lo encontré. Ahí se los puse, les puse el link. Ya entendí. Sí. ABC. Ya entendí. La página 11 de ABC. Bueno, listo, Roberto, perfecto.
Perfecto. Solamente tomo la primera frase que es llevado esta conversación que tuvimos recién a nivel de préstamo en un banco. Sí, señor. Todos los días. Y dice que acá hay una empresa que se llama Inforcom, que es la que entrevista a candidatos que quieren préstamo y le hacen todo un sondeo de toda su vida desde que nació hasta el presente, y si no llena los puntos que ellos consideran importantes, ponen en la lista de Inforcom. Todos los bancos tienen eso. O sea, es una encuesta cuantitativa principalmente. El banco tiene ahí, si tú vas a pedir tu crédito, dice, usted está acá en la lista. Entonces, esa persona tiene muy poco futuro para conseguir el crédito, porque ya fue clasificado, vamos a decir. Usted no pagó este crédito en la fecha y pagó solo 5 días después. Eso hace que, digamos, te pongan una nota negativa, y sumando eso, a lo mejor habrás tenido algún problema, pasó esto, lo de la pandemia, que una vez se pierde el empleo o lo suspenden. Eso nada se considera, es el número. Entonces, este periodista entonces tituló números, no valores. Sí, el asunto ahí es cómo el fondo epistemológico que hay en la construcción de escalas y el uso de las escalas para múltiples aspectos de la vida de cotidiana, porque no es solamente en los trabajos de ciencia y tecnología, sino que son en todos los procesos de tipo técnico, de tipo burocrático, y de los bienes, el tratamiento de bienes y servicios en el de las sociedades. Entonces, en ese sentido, pues, claro, es evidente. Yo no sé, Astrid, en ese caso sería bueno que anotáramos en algún lado dentro de nuestro calendario, en mirar, digamos, fundamentos epistemológicos de las escalas, en la construcción de escalas de medición, para mirar esa parte ya de la epistemología de los instrumentos de indagación. No sé si te parece, Astrid. Sí, señor, y específicamente pues que esto para también poder tener un panorama de cómo se está viendo la valoración de lo humano en la parte educativa, en la parte empresarial, eso permite tener una... Sí, pues Astrid, si quieres leer un poquito, digamos, el calendario que tenemos de nuestras actividades dentro de la tertulia en el próximo mes y medio. Sí, señor. Entonces, para leer también el carácter de conclusión al tema de hoy y no dejarlo así tan suelto, entonces creemos que no se puede hacer como un recorrido de diferentes elementos que nos permitan interpretar esa construcción de reconocimiento de una cultura para determinados pueblos originarios del planeta que tienen unos elementos comunes, unos elementos divergentes, pero que de los que se reconoce que hay la visión de quien coloniza frente a quien es colonizado. Eso como para hacer el cierre. En cuanto a los temas que hemos ido seleccionando con Luis Francisco para poder dar como una organización a nuestras próximas tertulias, entonces primero hemos indicado que el próximo tema sea ¿qué se entiende por ciencias humanas y sociales? Y Luis Francisco nos va a hacer el favor de facilitar un documento que es sencillo y que nos orienta para que lo leamos y tengamos listo el tema en la próxima. Luego, tener en cuenta sobre elementos para la comprensión de la ciencia y la tecnología en la antigua Unión Soviética, o la antigua Unión Soviética, de tal manera que podamos también tener otro referente sobre ciencia y tecnología que de pronto no hemos abordado mucho.
Elementos para la comprensión de la ciencia y la tecnología en China. Esa nos permitiría entender cosas que hoy están pasando. Consideramos que es posible. Elementos de filosofía de la tecnología. Y tendríamos entonces sobre fundamentos epistemológicos en escalas de medición para el caso de la evaluación. Sí, incluso Astrid lo podemos dejar abierto, no necesariamente para la evaluación, sino abierto, de tal manera que se pueda hacer para investigación en general o investigación evaluativa o evaluación simplemente de evaluación de bienes o servicios, porque todo eso se utiliza en todos esos campos, simplemente dejarla abierta. Como fundamentos epistemológicos en escalas de medición. En escalas de medición. Y entonces examinamos esas características que estaba sugiriendo Roberto y qué pasa ahí. Podemos mirar algunas técnicas de construcción de las escalas y cosas por el estilo. Perfecto. Entonces, pues por lo pronto el tema que tendríamos para las próximas semanas que se entiende por ciencias humanas y sociales, a partir del documento que tú nos vas a facilitar, y con eso pues tener unos criterios comunes para el diálogo. Listo, sí, en el día de mañana yo les hago llegar esa documentación. Bueno, voy pronto a cerrar la grabación. Sí, correcto. Quiero ¿Quieres cerrarla?